Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar una vez más en Tardes de Relatos y Leyendas en el Museo de la Ciudad 450. Llueve, truene o relampaguee. Llueve, truene o relampaguee, aquí estamos martes con martes. Y bueno, pues un día más, un bonito día, el último martes del mes de agosto. Se va el tiempo volando y bueno, lo particular de esta semana y de este martes es de que de esta administración municipal, que en este momento está encabezada por el maestro Bonifacio Herrera Rivera como presidente municipal y claro, con nuestro presidente electo Toño Ochoa, pues ya es la última semana de esta administración. Ya el lunes pues tendremos nuevo presidente municipal, nuevamente Toño, y un ayuntamiento nuevo, directivos, y esperemos que continuemos con este programa, ya sea aquí en cualquiera de las áreas del museo o que podamos continuar aquí en Sala de Cabildo. Nos encontramos en la Sala de Cabildo del municipio de Durango. Se nos ha facilitado ahora sí que con mucha voluntad de parte del secretario del ayuntamiento, que es a quien está a cargo este espacio, de Toño Mier, al que le agradezco públicamente, al maestro Antonio Mier, le agradezco inmensamente el hecho de que nos haya facilitado este espacio, que es un espacio público, es un espacio para la ciudadanía y que, pues lo he dicho ya en otros momentos, está ricamente decorado porque pues aquí tenemos, aparte de esos vitrales que podrán ver durante la grabación, aparte de esos hermosos vitrales, tenemos la obra de Francisco Montoya de la Cruz. Entonces, desde aquí los saludo con mucho respeto a todas, a cada uno de ustedes, pero también a los que nos están siguiendo a través de las redes, a través de Durango Zagoto, a través de Turismo Raúl Mora. Gracias porque nos siguen a través de estas redes, luego nos verán en YouTube. Y hoy, este día, igual que todos los martes, siempre tenemos temas de mucho interés para Durango, para su población, pero también fuera de Durango. Queremos que conozcan cada vez más Durango en el mundo. Que la gente que no ha tenido oportunidad de venir a esta hermosa ciudad pueda decir, ya fui a Durango, estuve en Durango, me enamora Durango. Durango es una tierra que enamora, que al venir no van a dejar de hacerlo, les va a fascinar y van a estar con mucho encanto aquí. Y cada semana tenemos temas de cultura de diferente índole, no solamente relatos y leyendas históricas, no solamente el tema de historia en general, sino también temas diversos como el martes pasado, que ustedes recordarán, que tuvimos aquí pues a las subcampeonas de la Copa Bimbo y que fue también muy grato tener a las jovencitas, a niñas todavía, con ese grado de capacidad de disciplina en lo que son el deporte, en todos los sentidos. Ahorita pues vemos muchas caras conocidas, mi gente de los martes, gente nueva, bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes, y tenemos un tema muy interesante. Catedral Basílica Menor, patrimonio de la humanidad, nuestro edificio por excelencia más importante, al que presumimos enormemente y que pues me he tomado la facultad de hacer una invitación que la aceptó de muy buena manera y que se lo agradezco infinitamente a nuestra queridísima Cooper Corral. Gracias, Cooper, gracias por estar con nosotros. Quiero que la recibamos con un aplauso muy fuerte, con mucho cariño. Cooper Corral es un nombre artístico que siempre lo manejo porque Cooper es, en primer lugar, una gran artista pictórica. Es una pintora egresada de nuestra Escuela de Pintura, Escultura y Artesanía de la UGED, conocida como la EPEA, de la máxima casa de estudios que es la UGED. Esta gran escuela que ha dado artistas al mundo, muchos artistas al mundo, fue fundada por el maestro Francisco Montoya de la Cruz.
Y Cooper, pues es orgullosamente alumna de Francisco Montoya. No solamente salió de la escuela que él fundó, fue su maestro. Y eso es enorme, es grandioso, es algo que nos llena de entusiasmo. Cooper Corral Návar es originaria de un pueblo maravilloso que es San José de la Boca, municipio de Tepehuanes, Durango. Se vino a Durango a estudiar como la mayoría de todos los que vivimos en los municipios, que salimos a la ciudad capital para poder prepararnos. Cooper hizo su desarrollo educativo en estas tierras, aquí en la capital, luego aquí se quedó, aquí sigue viviendo, no deja sus raíces, no deja de visitar San José. Ella es historiadora, es guía especializada de turismo, es una guía muy reconocida que la encuentran en las plataformas, por supuesto, si ustedes están en Estados Unidos, si están en cualquier ciudad de México, la buscan en plataformas y la van a encontrar para contactarla, para dar las visitas guiadas en la ciudad de Durango. Pero aparte de eso, es cronista, tiene años que pertenece a la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Durango, pero tiene este trienio que forma parte del Consejo de la Crónica de la Capital. Ella forma parte del equipo de cronistas de la capital que encabeza nuestro gran amigo Javier Guerrero Romero, doctor en historia. Está también el doctor Miguel Vallebueno Garcinaba, está Cooper Corral, está Balam Delot, el maestro José de la Holguín y la maestra Beatriz Valles, está Ana Iris. Es un equipo de crónica de la capital. Bueno, Cooper en especial está enfocada mucho al análisis del patrimonio del centro histórico. Pero la verdad, yo la he invitado porque para mí, y sé que después de esta plática van a opinar lo mismo que yo, es verdaderamente una conocedora paso a paso y minuciosa de la Catedral Basílica Menor. No la sabe desmenuzar, pero así maravillosamente. Porque una cosa es que veamos la catedral y la vemos enorme, imponente, ¿sí? ¿Quién no estamos enamorados de la catedral? Nos gusta muchísimo, porque es la catedral más hermosa del norte de México, indudablemente. Su estilo barroco en el exterior, sus interiores combinados, obviamente ahorita ella nos los va a platicar, y ese neoclásico que la enriqueció también, sus enormes torres, que aunque pudiéramos decir que son torres gemelas y exactamente iguales, sabemos que no, basta verlas y basta ver esos misterios, y ahorita nos va a ir comentando algunos detalles al respecto. La vemos enorme ahorita que Durango es una ciudad, y Durango estamos en un término de ciudad intermedia, porque no somos una pequeña ciudad. El tener más de 700,000 habitantes, pues ya nos hace ser una ciudad, pues algo poblada y con mucho movimiento. Pero no me quisiera ni siquiera imaginar, y al leer diarios de viajeros de las diferentes épocas, de la época colonial sobre todo, donde algunos viajeros dicen: tomas el Gran Valle y recorres el Gran Valle conocido como Valle del Guadiana, y avanzas por leguas viendo huertos y frutales a la derecha y a la izquierda, y al llegar a la pequeña ciudad de Durango te das cuenta que es una ciudad muy pequeñita con una catedral enorme, porque así lo percibían. Imagínense ustedes, aquí que hemos analizado en los martes con diferentes actores de la historia de Durango, y recuerdo a Pedro Núñez que estuvo con nosotros dándonos paso a paso el crecimiento de la ciudad, y cómo cuando teníamos solamente el primer cuadro y que no llegábamos ni siquiera más allá de Patoni, y
y la catedral ya era de ese porte, ya era lo mismo, ¿sí? Entonces, esa catedral siempre nos ha impuesto mucho. Yo voy a dar un preámbulo, nada más una pequeña introducción, para que le deje ya la palabra totalmente a Cooper, que se va a centrar netamente en catedral. Yo nada más quiero recordarles, para que estemos todos en el mismo contexto, que a la llegada de los conquistadores, estos territorios norteños, todavía conocidos dentro de la Gran Chichimeca, se encontraban poblados por diferentes grupos originarios, diferentes grupos de indígenas. Y desde la llegada de los conquistadores, ellos se toparon primero con los zacatecos. Desde salir Zacatecas hasta llegar al noreste de Durango y hasta San Juan del Río, era la nación zacateca, con su propia lengua, sus propias costumbres, su forma muy peculiar de organizarse. Pero luego, llegando a San Juan del Río, a lo que hoy es San Juan del Río, al Valle de San Juan, como le llamó Ibarra, Francisco de Ibarra y Arandia, ya encontró que era frontera con otra nación. Y pasando del pueblo de San Lucas, del municipio de San Juan del Río, a los valles de Guatimapé, a las lagunas, ya era la nación tepehuana, y el valle de Guadiana con la nación tepehuana. Más al norte, los rarámuris, los acaxes, los jijimes, los laguneros, los tobosos, y toda esta serie de pobladores dieron una riqueza especial. Pero el punto clave es cuando se nombra a Francisco de Ibarra gobernador de las nuevas tierras, todavía no de la Nueva Vizcaya, de las tierras más al norte de Zacatecas, y que instalándose en el Valle de San Juan para expandir su conquista a la conquista de Topia, regresa, estamos hablando de 1563, ya como gobernador, porque el título de gobernador lo recibe nada menos que el 24 de julio de 1562. Y en enero del 63 entra en su segunda incursión, pero ya con el fin de poblamiento, de conquista, ya no de exploración como su primer viaje. Y el 8 de julio de 1563 funda la villa de Durango, una villa que todo apuntaba a que iba a llamarse la Villa de Guadiana. Sin embargo, se llamó Villa de Durango en honor a su tierra natal, Durango, en la Vizcaya de España. Desde ese momento que se funda la Villa de Durango y que se distribuyen los territorios y los solares, se queda el lugar, el espacio para lo que iba a ser la parroquia, las casas consistoriales de gobierno, las casas de los principales gobernantes, las casas de Ibarra y los solares de los primeros pobladores. Desde ese momento, que fue una misa ese día, la misa al aire libre, obviamente, se empieza a pensar en la construcción de una parroquia que tenía que depender, obviamente, del obispado de Nueva Galicia, con capital en Guadalajara, porque todavía no teníamos un nuevo reino. Y esa parroquia y ese obispado, que por algún tiempo permaneció en estas tierras, se funda la primera parroquia durante esos años y nace la primera parroquia dedicada al apóstol San Mateo. En poco tiempo cambia el patroninio y es dedicada a la Asunción de la Virgen. Pero esto todavía no es catedral, es una parroquia y todavía no hay un obispado.
Durango en muy poco tiempo se convierte en ciudad. 1630 recibe el título de ciudad. Muy pequeñita la población, pero era ciudad. 1631 se descubren las minas de Parrán y la ciudad queda casi desierta, pero ya es ciudad y ya tiene un escudo de armas dado por el rey, por Carlos III. Sin embargo, el obispado es el que ancló, y el obispado se separa del de Nueva Galicia y ahora es el obispado de Durango a partir de 1620. Y ahí empieza la historia de nuestra catedral, que eso le corresponde que se los platique a Cooper. ¿Les parece? Vamos a darle un aplauso y le dejamos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Me da gusto estar aquí, pero ya parece que el maestro Eduardo no me dejó nada para platicar. No, o sea, no empiezo con catedral, ¿eh? Ya desbarató toda la historia, ¿verdad? Pero, bueno, pues yo me voy a enfocar en catedral. Le agradezco a Eduardo que me haya invitado. No soy experta para esto, pero sí me gusta mucho, mostrarles lo que he aprendido sobre historia, que no es mucha, pero lo que he aprendido sobre historia me encanta platicarlo. Y nosotros tenemos a nuestra hermosísima Catedral Basílica Menor desde 1950. ¿Por qué? Porque el obispo de esa época, José María González y Valencia, cumplió 50 años de sacerdote. Él le pide al Santo Padre que le regale subir a rango de basílica a nuestra catedral y se lo concedió, porque no muchas catedrales tienen ese rango de basílica. Hay pocas basílicas en el mundo, pero basílicas menores hay algunas, ¿verdad? Y la nuestra es una de ellas. Hay que sentirnos orgullosos del tesoro que tenemos en nuestra catedral. Nuestra catedral es un tesoro, por algo es parte de nuestra ciudad, como el Camino Real de Tierra Adentro. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar del Camino Real de Tierra Adentro. Y en el 2010 lo hicieron Patrimonio de la Humanidad por 9 puntos que tiene registrados Durango. Y uno de ellos es nuestra catedral, porque imagínense ustedes cuando venían los españoles por el Camino Real, tenían que salirse del camino, que Navacoyán fue la frontera donde se salían del camino, para venir a recoger dinero, las monedas que necesitaban para seguir caminando por el Camino Real. Bueno, pues ya lo dijo Eduardo, que en 1563 se funda la villa de Durango y entonces se separa el lugar para nuestra catedral. Lástima que no dejaron el espacio suficiente para que estuviera el Santísimo ahí. Tenían que haber dejado un espacio, nada más dejaron el espacio para el puro templo. En 1563, se construye la primer edificación. Ahí vemos la primera edificación que tuvimos de la parroquia, y que fue precisamente, como nos dijo el maestro Osvaldo, dedicada a San Mateo. San Mateo fue el primer patrono de nuestra parroquia, entonces todavía no era catedral. Pero pues yo creo que muchos de ustedes han escuchado la historia de que se quemó este edificio. Era pues materiales muy endebles, con los techos de paja, y se quema con un cohete un jueves de Corpus. Pero para eso ya era pues para pasar a catedral. Ya en 1620 se estaba fundando nuestra catedral, ya estaba
siendo nombrada catedral por el rey Felipe III, que fue el que le pidió al Santo Padre Pablo V que la subiera a rango de catedral. Ya en 1620 teníamos nuestra catedral de Durango. Y así se fueron pasando los años. Fue después cuando se construye esta otra edificación. Era pues ya mejor, ya estaba construida de adobe. Fueron pasando los años, ¿verdad? Construida ya de adobe, pero pues el adobe sin aplanados, sin cubierta, nada más el puro adobe. Llovía mucho en aquellos años. Ahora nos quejamos porque nos tardamos hasta 6 meses que no nos llueve, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahorita está lloviendo. Pues bueno, en aquella época llovía muchísimo, que fue dañando la catedral, y para 1636 estaba esta edificación, pero para 1646, 10 años después, se derrumbó. Se derrumba por ser de adobe y por las lluvias que había. Para 1695, el obispo de esa época, venido de la Ciudad de México, él era del Cabildo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pues imagínense, llega aquí y encuentra un edificio como esos, pues él quería para la ciudad de Durango un magnífico edificio como catedral. Siendo catedral, pues tenía que ser un edificio extraordinario y sobre todo debería de ser el espejo de la ciudadanía. Cuando uno va a una ciudad, ¿qué es lo primero que busca? ¿Dónde está la catedral de esta ciudad, verdad? Porque es el espejo de los ciudadanos que viven ahí. Si tenemos una hermosa catedral, van a hablar bien de los ciudadanos que viven en ese pueblo. Bueno, pues este obispo lo pensó así debidamente. Trajo a un constructor, Mateo Núñez, de la ciudad de Guadalajara, muy buen constructor. Empezó a hacer el cuerpo de la catedral. Él inicia el cuerpo y también construyen pues parte de las laterales, que ahora son bellísimas, pero en ese tiempo, en 1695, pues empiezan apenas a construirlas. Y dura un tiempo la construcción, fueron cambiando constructores. Viene también José de la Cruz. José de la Cruz es el que hace parte de la fachada principal y hace la torre poniente, porque la torre poniente estuvo construida más o menos como 30 años antes que la torre oriente. Catedral estuvo con una sola torre. Y así fueron pasando hasta que viene Pedro de Huertas. Pedro de Huertas ya llega pues años después y empieza a construir pues las laterales. Él terminó las laterales de la catedral. La parte de arriba de las laterales fueron hechos por Pedro de Huertas. Y además pues José de la Cruz había construido también la haceduría, que es la parte de atrás de catedral, allá donde está el museo, toda esa parte es la haceduría, ya la había construido José de la Cruz. Pero después viene otro constructor más adelante y construye la segunda torre, la Torre Oriente. Esa Torre Oriente, pues cuando se construyó, como decía Osvaldo, no es la misma medida, es un poco más alta que la Poniente y más ancha. Pero al verlas así a la distancia, se ven exactamente iguales las dos torres. Y en ese tiempo se le puso un reloj barroco, precioso. Nada más que lo que era la máquina del reloj era un poco pequeña, pues pensó en que había que quitarse. Ya les estoy hablando de 1887. Se quita ese reloj, que es el que tenemos en Analco. No sé si alguno de ustedes lo ha observado, que está en el templo de Analco. Es muy bonito
Y en ese año, don Juan Nepomuceno Flores, que era se puede decir el presidente municipal de la ciudad, él pensó en regalar un reloj más grande, que es el que vemos ahora. Está desde 1887, don Juan Nepomuceno Flores de Quijar. Él regaló ese hermoso reloj, que en el 2008 hasta nos lo quisieron quitar, querían poner otro reloj. Qué bueno que no ajustó al espacio y no se puso, era un reloj eléctrico. Y el que tiene ahorita, todavía de don Juan Nepomuceno, fue mandado traer de Estados Unidos. Lo trajeron de Denver, Colorado, para regalárselo a la ciudadanía. Y que cada vez que se atrasa hay alguien que conoce perfectamente el reloj y le pone la hora a tiempo. Bueno, pues así se fue desmenuzando nuestra catedral. Pero primero, antes de hablarles del exterior, les voy a hablar del interior. Nuestra catedral es una riqueza, lo que tiene artísticamente hablando. Nuestra catedral tiene 3 calles. Los pasillos se les nombran calles. Pero para hacer esas calles pusieron las crujías. ¿Qué son las crujías? Pues esas pilastras que separan una calle de otra. Entonces las pusieron para poderles poner las bóvedas, porque antes tenía bóvedas vaídas. Nuestra catedral era una catedral muy oscura, porque las bóvedas vaídas apenas levantan así muy poquito lo de arriba de las bóvedas, y pues le pusieron unas bóvedas mucho más altas, miden aproximadamente 19 metros. Están extraordinarias las bóvedas que tiene ahora catedral, pero también le construyeron una cúpula. Esa cúpula que en un tiempo, cuando se estaba ya terminando, imagínense ustedes, llovía tanto que había muchos rayos y centellas. Dicen que una centella destruyó esa cúpula y que cuando se destruyó pues tuvieron que volverla a construir. Es maravilloso, es nuestro tesoro que tenemos. Ustedes cuando tengan visitantes, no duden en llevarlos a catedral y platicarles de lo que es nuestra catedral basílica menor. Les voy a hablar de cada espacio de la catedral, pues sobre todo del significado de las imágenes que tenemos. Tenemos muchas imágenes ahí preciosas y que son de muy buena factura. Bueno, pues vamos a ir hablando de ellas. Aquí si me hace el favor el maestro Lira para que vaya poniendo las imágenes. Aquí tenemos, les voy a hablar para que no se me revuelvan en todo lo que tenemos adentro. Les voy a hablar primero de todo el lado izquierdo, después del lado derecho y luego el centro. Y así ustedes pues se van a recordar más de lo que tenemos en catedral. Aquí tenemos este altar. Este altar es un altar neoclásico con un frontón completo, porque tenemos altares también de frontón roto, pero este es un frontón completo. Esta imagen es una imagen que se pintó, es un lienzo pintado por el señor López, y se pintó en 1800. Desde entonces tenemos esa imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Ven ustedes este cuadrito aquí? Ahí hay reliquias. En esa tenemos las reliquias de San Longino. San Longino fue la persona que le puso la lanza a Jesús cuando estaba en la cruz. Por eso ahora le nombran de castigo el judío errante. El judío errante. Así se le nombra a don Longino. Imagínense ustedes, vino a dar aquí una de sus reliquias. Y por castigo, ahora pues anda como judío errante por todo el mundo. También están sepultados ahí algunos obispos. Son 3 los que están sepultados ahí. Hay que recordar que antes de 1860, pues no había panteones. Eran camposantos.
y se sepultaban las personas en los atrios de los templos o en los mismos templos. Dependía de si la gente tenía para pagar y lo sepultaran en la parte interior o si no, pues ahí en el atrio. Ahí en el atrio de catedral se sepultaron muchos, a pesar de que había camposantos en el templo de Santa Ana. En el templo de Santa Ana había un camposanto que se le nombraba el camposanto de los ricos. En Analco había uno que se les nombraba el camposanto de los pobres. Y allá, donde está la Plaza de Toros, había otro camposanto. Allá era el camposanto para los enfermos. Cuando estaban enfermos de algo que se podía uno contagiar, pues se los llevaban a sepultar allá en aquel panteón. Imagínense ustedes, así era nuestra ciudad. Pero vamos a continuar. Aquí tenemos pues la parte hermosa de cómo decoraban la cantera, ¿verdad? Cómo hacían esos trabajos a mano, a puro cincel. No es como ahora. Todo esto ahora se hace con una maquinita, pero en ese tiempo todo se hacía a base de cincel y martillo. Ahí tenemos la corona, ahí la corona de la Virgen, porque acuérdense que la Virgen fue coronada como reina y patrona de América, no nada más de México. Nosotros estamos orgullosos porque tenemos a la Virgen de Guadalupe, pero América entera está orgullosa porque es también su patrona. Por eso tenemos ahí la corona de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos un baldalquino. Estos altares que están separados de la pared se llaman baldalquinos o cipreses. En este caso es un baldalquino redondo, donde tenemos a esta figurita que es un joven, San Jorge. San Jorge fue mandado traer de fuera. El obispo Sánchez de Tagle lo mandó traer porque en 1749 hubo pues una plaga de alacranes aquí en Durango. Imagínense ustedes, entonces los obispos se encargaban, cuando había hambrunas, cuando había plagas de alacranes, de ayudar a la ciudadanía, y en este caso pues mandó traer a esta figura porque San Jorge es patrona de Inglaterra también. Pues aquí me imagino que ayudó a mucha gente, a muchos niños, se liberó de una picadura de un arácnido, no nada más de alacranes, los arácnidos también dañan. Hay muchas arañas, ¿verdad?, que pueden hacernos daño. Pues esa imagen es un caballero montado en un caballo blanco, es un soldado romano. Okay. Aquí tenemos a los 5 santos de Durango. ¿Por qué son los 5 santos de Durango? Pues estos santos los subió a los altares Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000, porque ellos fueron asesinados cuando la Guerra Cristera, en 1926. El próximo año van a cumplir 100 años que fueron asesinados. Y tenemos las reliquias de ellos aquí en Catedral. Estas ventanitas que están aquí son las reliquias de estos santos. A 4 de ellos, que son estos, pues los mataron allá en Zacatecas. Y a este sacerdote lo mataron aquí muy cerca del centro de Durango, ahí en San Francisco. El domingo, curiosamente, pasamos nosotros por una calle allá por San Francisco y le están haciendo un templo. Y me dio mucho gusto porque estas personas murieron por Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Murieron porque pues los civiles los querían matar, cerraron las iglesias, pero ellos eran estudiantes del seminario, o sea, habían estudiado en el seminario,
Además eran 2 sacerdotes. ¿Y en qué seminario habrían estudiado estos jóvenes? Pues en el que está ahí donde está la 10ª zona. En ese tiempo era seminario, ese edificio donde está la 10ª zona, y la capilla de su seminario era San Martín de Porres. Así que pues hay que rendirles pleitesía a gente que muere por salvar a los demás. Ahí estamos viendo todo completo, el baldaquino, ahí está una cúpula, es una de las cúpulas que está en la parte de afuera, que más tarde les voy a hablar de ella. Ahí tenemos a un santo muy importante. Este es patrono de los confesores. Es patrono de los confesores porque Juan Nepomuceno, San Juan Nepomuceno, era sacerdote en un pueblo de Inglaterra. En ese pueblo había reyes. El rey Wilfrido, imagínense ustedes, su esposa iba a confesarse muy seguido con este sacerdote, y el rey Wilfrido pues era su esposa, fue a preguntarle a San Juan Nepomuceno: ¿me puedes decir qué es lo que viene y te confiesa mi esposa cada vez que viene? Y le dijo San Juan Nepomuceno: claro que no te puedo decir, porque eso es nada más el confesor lo debe de saber. Pues si no me dices, te voy a matar. Y él prefirió morir que decir los pecados de su esposa, de la reina. A él lo llevaron a un río, lo subieron al puente, le amarraron una piedra en el cuello y lo arrojaron al río. Ahí murió ahogado San Juan Nepomuceno. Por eso es abogado de los confesores. Yo siempre les digo, pues los padrecitos siempre deberían de tener esta imagen ahí al salir a confesar, ¿verdad? Para que nunca vayan a decir nuestros pecados. Bueno, pues la que sigue. Aquí tenemos unas imágenes hermosísimas, de muy buena factura, que hay que cuidar, pero también hay que mostrar. Cuando vengan sus familiares, llévenlos. Yo no les estoy hablando de religión, les estoy hablando del arte que tenemos ahí en Catedral y de las pequeñas historias que sabemos de estas imágenes. Miren, ahí tenemos estas imágenes, es la Virgen del Rosario con el niño en brazos. Pero aquí tenemos a un dominico que pues la Virgen del Rosario le entregó el rosario y le dijo: tú vas a ser la antorcha que alumbre con mi rosario. Vas a enseñarle a los demás que recen el rosario. Pero también está un perro. El perro significa fidelidad. Entonces nosotros, cuando algo nos encargan, debemos de ser fieles a lo que nos encargue. Ese perro lo está representando como fiel al encargo que le hizo la Virgen para que rezaran el rosario, Santo Domingo. Aquí tenemos la primer santa de América. Es una factura extraordinaria, es pues de madera estofada y policromada en oro. Es una pequeña imagen que tenemos ahí. Santa Rosa de Lima fue la primer santa de América, pero además, a pesar de ser santa, era criolla, era una santa. Aquí donde está el multifamiliar, ahí puedan ver estado estas imágenes. San Francisco tiene un mundo a sus pies, pero también tiene unas palomas, unos animalitos, porque él es el protector de los animales, como todos ustedes saben. Bueno, pues la que sigue, por favor. Aquí tenemos un maravilloso altar neoclásico de frontón roto. ¿Por qué tiene frontón roto? Porque está abierto aquí donde está la ventana, para que entrara más luz, pues lo hicieron el frontón abierto. Pero tenemos aquí la Santísima Trinidad. Imagínense ustedes aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta imagen fue hecha por Juan de España en Guatemala. Desde allá trajeron esta imagen, desde Guatemala. Tenemos aquí dos santas que son patronas secundarias de nuestra catedral. ¿Por qué son patronas secundarias? Porque en un tiempo las trajeron
para que ayudaran a la ciudadanía. Esta imagen que ven ustedes aquí es Santa Petronila. Santa Petronila, véanla cómo está muy recta, ¿verdad? Porque esta es todavía del siglo XVII, de a finales de 1600. Y siendo el siglo XVII, hacían las imágenes muy tiesas, ¿verdad? Sin movimiento. Y en el siglo XVIII, que tenemos aquí a esta otra imagen, véanle su ropaje cómo tiene movimiento, porque ya es barroca, es siglo XVIII, aquella es siglo XIX. XVII. Bueno, pues a ella la trajeron porque aquí en Durango hubo unas hambrunas muy fuertes. El obispo buscaba como podía maíz, frijol, para darle a los que no tenían que comer, porque es increíble que no tenía la ciudadanía que comer en esa época. Fueron las hambrunas más fuertes que pasó la ciudad de Durango. Y para eso trajeron a esa patrona. Y a esta otra patrona, Santa Bárbara, la trajeron porque ya les dije que cuando estaban haciendo la cúpula, pues cayó un rayo o centella y destruyó la cúpula. Entonces dijo el padrecito, si va a seguir lloviendo así, nos va a tumbar catedral, no nada más una cúpula, ¿verdad? Y mandó traer esta imagen. Aquí estamos viendo un órgano, es un órgano tubular, siglo XIX, está al final de la calle del lado izquierdo. Ese tubular es del siglo XIX, no funciona, no lo han restaurado, porque pues es muy caro restaurarlo. Imagínense ustedes, el restaurador que vino a hacerles el presupuesto, les dio un presupuesto de 25 millones. ¿Quién va a restaurar ya un órgano de 25 millones? Y menos como estamos ahorita, ¿verdad? Que no hay mucho circulante en nuestra ciudad, aunque se nos diga lo contrario. Bueno, pues aquí vamos a iniciar el lado derecho. Aquí estamos en este lugar de las personas. Cuando era panteón ahí, la catedral, aquí era el osario. Conservaban restos óseos, o sea, calaveras únicamente. Las iban acomodando, así como acomodamos nuestras ropas, iban acomodando las calaveritas ahí, y se llamaba la sala para los restos óseos. Cuando pasaron los años, entonces pues ya se transformó. Aquí tenemos una pintura de San Juan Bautista. Este es el bautisterio ahora. Entrando ahí luego a mano derecha, ahí tenemos el bautisterio de catedral. Miren estas pilas para el agua bendita. ¿Ustedes se imaginan poner esas pilas de agua bendita tan enormes, llenas de agua bendita? Pues la gente hasta se echaba agua en la cara. Tenía mucha fe, quería bendecirse con el agua bendita y no tenía miedo a los contagios. Hoy en día, lástima que hemos tenido que bajar esas tradiciones del agua bendita. Ahora va uno a los templos y está una tacita así pequeña dentro de estas enormes pilas de agua bendita, porque nada más mete uno la puntita del dedo para santiguarse, ¿verdad? En ese tiempo no, al templo que fuera uno de esa época, tenían estas enormes pilas de agua bendita con un trabajo extraordinario, una talla de cantera maravillosa que tenemos aquí en esta pila que está entrando ahí a catedral. Este es el altar, un altar neoclásico, es un frontón roto. Este es dedicado a San Mateo. Ya nos dijo Eduardo que San Mateo fue el primer párroco, o el primer patrono que trajeron a
la parroquia de Durango. Cuando pues se hizo la primera parroquia, se llamaba San Mateo. Aquí arriba tenemos el escudo de la Nueva Vizcaya. Es precioso ver estos trabajos y estar en los templos, ¿verdad? Porque todavía la iglesia pues era muy, muy importante en los pueblos, en las ciudades, y ponían hasta el escudo dentro de un templo. Esta capilla maravillosa, yo creo que muchos de ustedes la conocen. Yo no estoy preguntando porque sean católicos o no, porque muchas veces entramos ahí por curiosidad. Hace aproximadamente 3 semanas me tocó andar ahí en Catedral acompañando a 3 personas que vinieron, eran cronistas. Y un señor me vio platicando ahí en Catedral y me preguntó: oiga, señora, ¿me puede decir dónde está el altar de la Virgen de Guadalupe? Le dije: claro que sí. Dice: es que yo soy de fuera, soy un turista, y no sé dónde está el altar de la Virgen de Guadalupe porque yo no soy católico. Pero mi madre hace 5 años murió, y lo que más me encargó es que siempre que fuera a un lugar visitara el altar de la Virgen de Guadalupe. Imagínense ustedes lo que se siente escuchar eso. Pues lo llevé al altar de la Virgen de Guadalupe y él me dio tanto las gracias porque ya había cumplido, porque diariamente tenía que visitar los altares de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues aquí esta hermosa capilla es la Capilla del Santísimo. La Capilla del Santísimo está bellamente decorada. Es ahí donde tienen el Santísimo, no en el altar principal. Siempre está aquí. En el altar principal lo lleva nada más cuando celebra. Pero miren cómo está bellamente decorada. Tiene a los 12 apóstoles. En el tambor de la cúpula, ¿qué es esto? Ahí están alrededor 12 apóstoles. En el techo, que es la cúpula, están ángeles sevillanos. Son ángeles tipo Sevilla, porque pues en ese tiempo todavía se creía mucho en Sevilla, España, porque todo lo que nos venía a México venía de Sevilla, España. Pues esta capilla estuvo sin decorar hasta 1908. Desde entonces está bellamente decorada. Y hay familias que se han encargado de que esta capilla esté perfectamente limpia, con flores, adornada. Bueno, es bellísima, y antes la familia Sarabia se encargaba. Ahorita no sé quién esté encargado, porque yo cada vez que voy ahí veo la capilla hermosísima, ¿verdad? Esos son los ángeles sevillanos. La forma que tienen los ángeles, por eso les nombran sevillanos, por el vestuario que tienen, como los que bailan el baile español. Así están los ángeles también. Vamos a continuar. Aquí tenemos este hermoso cuadro. Batalló el maestro Lira para tomarle la foto, porque como está este candil, pues la luz no deja que se pueda apreciar la fotografía, pero aquí salió un poco mejor, más clara. Es la Sagrada Familia. También tenemos a Dios Padre ahí en la parte de arriba. Es un lienzo muy antiguo que tenemos ahí al lado derecho. Y abajo tenemos 2 imágenes, que es la imagen de San Antonio y la imagen de la Purísima Concepción. Aquí tenemos la Purísima y acá tenemos a San Antonio de Padua, que antes, yo creo que muchos de ustedes han escuchado que ponían de cabeza las muchachas para conseguir novio, ¿verdad? Y lo ponían de cabeza el pobrecito de San Antonio, pero ya lo dejaron por la paz. Ya no lo
ponen mucho de cabeza para pedir novio, pero ahorita les voy a platicar por qué. Vamos a continuar. Ay. ¿Qué imágenes? Ay, es que no las veía de aquí. Bueno, ahí tenemos unas imágenes preciosas. No nada más aquí hay este tipo de imágenes. Este señor, escultor venido de España, Pedro, se llamaba Pedro el señor, pero hacía estas hermosas esculturas estofadas y policromadas en oro. Pero por lo que él hacía más hermoso era que les ponía estos copetitos. Miren, vean el copetito ahí a San José, al Niño Dios. Y si nos pasa el maestro Lira, el otro santito que tenemos, maestro Lira, no, el santito de arriba. Ahí, este es San Benito. Yo les dije, ya cambiaron a San Antonio, ya no lo molestan. ¿Por qué? Porque ahora molestan a San Benito. San Benito es el santo preferido ahorita de las solteras que van y le piden, pues, que les conceda novio. Además de pedirle eso, lleva el listón según el tamaño que quieren el novio. Imagínense, si lo quieren de 1,5 metros, pues llevan el listón de 1,5 metros. Si lo quieren de 2 metros, pues de 2 metros. Yo no sé si se le pueda pedir si está guapo o no, ¿verdad? Pero de todas maneras hay que pedirle a San Benito por las que anden buscando novia o novio, porque no es nada más por las mujeres, ¿verdad? También los jóvenes han de estar apasionados de pedir una novia. Pues aquí tenemos también a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Ustedes saben que el 22 de noviembre hacen fiestas por todos lados los músicos porque están festejando a su patrona Santa Cecilia. ¿Continuamos? Estas imágenes están en la parte de abajo de ese altar neoclásico que acabamos de ver. Esta es la Virgen de la Estrella, patrona de los lasallistas, y este es San Juan Bautista de La Salle. Ahí los tenemos. Este es un cuadro de ánimas. Los cuadros de ánimas antes se tenían hasta en las casas. Imagínense si alguien de ustedes ha ido a la ferrería, lo que era el comedor. Está en un muro la imagen de las ánimas del tamaño del muro. Es enorme, y así lo tenían en las casas, enormes cuadros de ánimas. Aquí en la catedral tenemos este cuadro de ánimas, y se llaman cuadros de ánimas porque aquí están las ánimas del purgatorio. Pero también aquí está la iglesia militante. La iglesia militante es la iglesia viva. Está representada por María y por José. Y la iglesia triunfante, que aquí todavía este cuadro está representada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imagínense, antes así se representaba la Santísima Trinidad. Ahora ya no se representa así, ya Dios Padre se representa más anciano, y luego Jesús y el Espíritu Santo como paloma. Pero en esta época de estos cuadros se representaba en esta forma. Aquí tenemos otro altar neoclásico. Es un frontón triangular, pero también tiene ventana. Tenemos ahí a San Pedro y San Pablo. San Pedro trae un libro en sus manos y San Pablo trae una espada, porque a San Pablo lo degollaron. Él murió degollado, por eso su símbolo es la espada. Ahí trae su espada. Pero esto es San Lorenzo. San Lorenzo murió mártir. Todos los mártires se les pone una palma. Trae en su mano derecha una palma, en su mano izquierda, ¿qué creen que trae? Un asador, porque él murió asado en un asador. Por eso tiene ahí su asador en la mano. El día 10 de agosto es día de San Lorenzo.
todo el tiempo se celebra, hay un festejo muy grande para San Lorenzo por haber muerto asado en una parrilla. Continuamos, maestro. Aquí tenemos a Santa Mónica y a la Dolorosa, que también los tenemos ahí en catedral. Son imágenes pues que hay que irlas a apreciar, hay que hablar, hay que decir lo que representan estas imágenes. Acá tenemos otro órgano. Este órgano es un órgano del siglo XVIII. Hace aproximadamente 15 años que lo restauraron. Es bellísimo el órgano porque órganos de tubulares se les nombran porque están hechos a bases de tubos. Pero en esta parte, si ustedes pueden observar, cada tubo tiene un mascarón que cuando se toca parece que el mascarón está cantando. Observen ustedes ese órgano, desde abajo se observa perfectamente y si no cuando vayan al museo pues se lo van a mostrar ahí. Lástima que hay que cuidar mucho estas cosas, porque yo creo que muchos de ustedes sí saben lo que significa la palabra museo. Si no sabemos qué significa la palabra museo, se las voy a decir. La palabra museo significa lugar donde se resguardan las cosas antiguas. Eso lo pueden encontrar en el diccionario. ¿Y por qué se resguardan? Pues para dejárselo a los que vienen atrás. Si nosotros ya lo conocimos, lo vemos y vamos y cada vez que entremos a tocamos una cosa antigua, se va a ir destruyendo, se va a ir gastando. Por eso las resguarda. Tenemos muchos museos que ustedes pueden ir a tocar las cosas, hasta a jugar. Por eso el Museo del Bebe Leche, van los niños y juegan con lo que hay ahí, porque eso no son cosas antiguas. Las cosas antiguas son las que se deben de resguardar, de proteger, y que esas cosas nada más un experto debe tocarlas. No personas que están queriendo aprender a tocar un órgano, estén tocando el órgano que costó tanto dinero restaurarse. Así que yo les dejo eso de tarea, hay que ver cuando vamos al museo, a ver qué vemos ahí en ese órgano, ¿verdad? Ahí les encargo, por favor. Bueno, pues ya estamos entrando a la calle principal de Catedral, o pasillo central, que mucha gente le dice pasillo central. Podemos observar en este pasillo central bancas, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando recién se construyó Catedral, no había bancas. Todo mundo, el que iba al templo, tenía que llevar su banquillo. O si no, pues escuchaba la misa de pie, porque no había bancas. Estas ya deben de ser del siglo XX, las bancas que están aquí en Catedral, o simplemente del XIX, ¿verdad? Pero anteriormente no existía. Ahí tenemos esas cúpulas que representan a la cúpula vaída, pero son más altas. Tenemos cómo se construyeron para poder que soportaran el peso del techo. Esta parte de aquí, vean cómo están construidas diferente. Pues esas son las bóvedas que tenemos ahora. Aquí llegamos ya a los púlpitos. Vemos aquí dos púlpitos que les falta su tornavoz, porque los púlpitos siempre tenían su tornavoz. En esos años, todavía casi a finales del siglo XX, tenían su tornavoz porque no había sonido, no había micrófonos y ya había más ruido en las calles, ¿verdad? Entonces, ustedes iban ahí a escuchar la misa, no la podían escuchar porque pues no había micrófonos, pero el sacerdote se subía al púlpito a dar su homilía, a regañar al pueblo. A veces, ¿verdad?, que nos daban buenas regañadas ahí desde el púlpito, y esa tornavoz hacía que se tornara, que se bajara la voz al pueblo y escucharan perfectamente. Y aquí pues ya no tiene la tornavoz, pero esos púlpitos fueron traído todo ese metal,
Toda esta herrería ya fue traída de Sevilla, España. ¿Por qué? Porque el rey tenía los monopolios. A pesar que Durango, en 1552, Ginés Vázquez de Mercado había pues descubierto el cerro. Él venía buscando un cerro de plata. Lástima que encontró que era un cerro de hierro. Y yo he escuchado personas que dicen, ay, no quiso trabajar el cerro porque era de hierro, no era de plata, y se fue. Pues yo pienso que no fue así, que no fue tan rápido su regreso, que se ha de haber quedado un tiempo, no podía trabajarlo porque no le permitían trabajarlo. Por eso se fue. Él se fue y cerca de Huichipila, Zacatecas, pues un indio lo flechó, estuvo grave un tiempo, murió allá está sepultado, y pues no se trabajó el fierro hasta muchos años después. Muchos años después vino dando fruto ese cerro de Mercado. Y además, lo escuchaba Eduardo que aquí no se llamó Villa del Guadiana. Bueno, pues no se llamó Villa del Guadiana, pero se nombró Villa del Guadiana al principio porque Ginés Vázquez de Mercado, cuando estaba en el cerro, observó, ustedes han de recordar todavía que había todos los lagos que había ahí en el parque Guadiana. Toda esa área, todo eso era pura agua y pantanos. Cuando llega él y divisa esa parte, pues vio que había mucha agua. Él venía de España y como había mucha agua, dijo, oh, parece Guadiana, porque Guadiana es un río muy caudaloso en España. De ahí deriva el nombre de Guadiana. Bueno, pues estamos viendo ahí un hermoso candil. Ese hermoso candil, y todos los candiles se parecen, este es el más grande, pero todos son parecidos, los de las calles laterales y la central. Estos los regaló Angelita Flores de Flores. ¿Quién sería Angelita Flores de Flores? Pues era hija del señor Juan Nepomuceno Flores de Quijar y esposa de Juan Manuel Flores. Eran primos, pero fueron pareja, ellos eran esposos. Juan Manuel Flores fue gobernador de la ciudad. Él murió y está sepultado en la Ferrería. Cuando tengan oportunidad, vayan a la capilla de la Ferrería y van a encontrar una lápida preciosa de mármol trabajada por don Benigno Montoya Muñoz. Si quieren conocer eso, es hermoso conocer todas esas cosas, y que pues este señor fue gobernador aquí y esposo de Angelita Flores, que regaló esos hermosos candiles a finales del siglo XIX. Bueno, pues ahí tenemos la cúpula central. La cúpula central está directamente para dar luz en el altar. Esta cúpula tiene esos hermosos ángeles sevillanos también, pero tiene 4 pechinas. Estas son las pechinas, son las que hacen el hexagonal de la cúpula, las pechinas. Y en las pechinas tenemos a los 4 evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. San Mateo se representa por un ángel, tiene un ángel a su lado. San Marcos se representa por un león, por la fuerza. Y San Mateo, San Marcos, San Lucas se representa por un toro. Y San Juan se representa por una águila. Entonces ahí podemos observarlo y lo vamos a ver, y los podemos ver en varios templos. En el templo de Nuestra Señora de los Ángeles ustedes pueden ver en las pechinas de la cúpula también estos 4 personajes, que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pues aquí llegamos ya al altar principal. Ese altar es el altar de celebración, pero en este altar está una piedra. Ahí en el centro del altar está una piedra
que cubre las reliquias, unas reliquias de santos que ponen en todos los altares de los templos. Cuando el sacerdote se acerca ahí al altar, ese altar está representando al pueblo, por eso tiene esas reliquias, y el sacerdote está representando a Jesús. Y aquí tenemos este baldaquino precioso con 4 haces de columnas. Estos son los 4 haces de columnas, su capitel corintio. Los capiteles corintios se reconocen porque están hechos con flores de acanto. Yo creo que ustedes sí conocen esa planta. El acanto, ahí en la Plaza Cuarto Centenario, hace algunos meses todavía había plantas de acanto. Es una hoja preciosa y de ahí sacaron las hojas para hacer estos remates de la columna. Pero en este altar tenemos a la Inmaculada Concepción. Esta Inmaculada, miren qué belleza, es lo más bello en arte que tenemos ahí en nuestra catedral, la Inmaculada Concepción. Hace años yo escuchaba hablar sobre esta imagen y decían que era un diente de un colmillo un colmillo de mamut. De mamut. Bueno, que era un colmillo de mamut, porque tiene esa forma, esa sencillez, ¿verdad?, de la forma de la imagen. Pero no, se estudió y se vio que era de madera estofada y policromada en oro. Esta imagen fue traída desde Guatemala. La antigua Guatemala llegaron los mejores talladores de santos de Italia. Entonces, como llegaron los mejores talladores, allá se mandaban traer estas imágenes. Esta imagen es bellísima, está sobre... Bueno, ya no quiere mi marcador. ¿Sí? Ah, bueno. El maestro Lira está marcando. Bueno, maestro Lira, porque creo que el mío ya no trabaja. Miren, está sentada la imagen sobre un mundo. En ese mundo está la creación, está Adán y Eva. Más abajo está una peana de plata. Entonces, imagínense ustedes llegar y ver esta imagen. Los visitantes se asombran de ver esta imagen porque dicen que hay pocas imágenes con la belleza que tiene esta Virgen. Y el policromado, pues muchos de ustedes han de conocer que es el policromado en oro. Es estofado porque secan la madera antes de trabajarla. Lo secan muy especialmente para que cuando se trabaja la madera no se vaya a craquelar o a partir, ¿verdad? Que quede ya para siempre bien. Cuando ya está terminada la talla de madera, se le cubre completamente con hojas de oro, pero la hoja de oro es milimétrica su gruesor, ¿verdad? Y se va pegando con un pegamento que se llama cola de conejo. Este pegamento es antiguo, ahora sacan unos pegamentos modernos para pegar la hoja de oro, pero el pegamento antiguo se llamaba cola de conejo y se tenía que derretir en baños marías, se untaba en la imagen y se iba pegando todas las hojitas de oro de 21 quilates. Bueno, pues se pintaba del color que iba a quedar, como aquí en este caso, ¿verdad? Su manto azul, su vestido parece ser que lo tiene entre blanco y sombreado, está como veteadito. Pues para sacarle lo dorado, con un buril, con toda la delicadeza se tiene que tallar y se va sacando el dorado de abajo de la pintura. Así es como es el policromo. Y pues lo tenemos ahí, es hermosísima. Aquí tenemos la silla catedralicia, esto se le nombra silla catedralicia porque aquí se da la cátedra. No es porque sea catedral nada más, sino porque ahí dan la cátedra
de la religión. Cuando dan la plática del Evangelio, se da en esta silla. Bueno, anteriormente era así, se tenía que dar ahí. Hoy no, hoy se puede dar donde quieran del espacio del templo, pero antes era de esa manera. Este es un escudo de un obispo. No sé si sea del obispo que está ahorita, ¿verdad? Porque se pintó. Cuando llegó el obispo que tenemos ahorita, se pintó esta silla. Probablemente sea de él o de uno anterior a él. El que mandó construir todos estos altares neoclásicos es cuando estaba un obispo que era el obispo Subiría. Él fue el encargado de construir todos estos altares neoclásicos. Bueno, pues aquí les vamos a mostrar esta preciosidad, esta riqueza. Es como una perla en el mar, muy difícil de encontrarse. En la Catedral de México hay la sillería número 1, pero muchos artistas o historiadores dicen que esta es la número 2. Imagínense ustedes tener la sillería del coro número 2 en Durango, y probablemente sí sea la número 2, porque a mí me ha tocado ir a varias catedrales y busco luego la sillería, y pues hay muchas sillerías muy bonitas, pero no tienen imágenes. Estas imágenes policromadas también en oro son bellísimas, y son 31 imágenes, son santos, reyes, santas, arcángeles, y el principal, San Pedro. Este San Pedro lo tenemos ahí. Están separadas cada silla por una cariátide. Esto se llama cariátide, y cada silla tiene una de cada lado. Entonces las 31 están separadas por una cariátide, y están bellísimas. Hace aproximadamente, no sé si hace 14 años, no recuerda cuando se restauraron, Eduardo, porque se restauraron hace más de 12 años, sí hace, no recuerdo exactamente el año que se restauraron. Cada restauración, cada silla costó 60,000 pesos. Imagínense la riqueza que tenemos en catedral. Si nada más para restaurarse costaron eso, pues tienen una riqueza. Pero aparte de la riqueza económica, la riqueza artística, la riqueza de historia que tienen esas sillas. Esas sillas las trajeron desde México en 1687 aproximadamente. Desde entonces están aquí en Durango. Y pues es bello ir a conocer esto, es hermoso conocer todas estas reliquias que tenemos tan maravillosas en nuestra catedral. Y que abajo, en la parte de abajo, tenemos 11 sillas. Estas sillas las usaban los canónigos en misa de 9, porque era la misa conventual. Los canónigos son los encargados de proteger al pueblo espiritualmente. Ellos siempre, en la misa de 9 de la mañana, los que pueden ir, están ahí, porque ellos siempre están pidiendo por el pueblo, porque espiritualmente son nuestros protectores. Pues ellos se sientan en esas sillas, pero también tenemos ese mueble donde se ponían los libros. Imagínense el tamaño de los libros, miden más o menos como 75, 80 centímetros. Los libros que se usaban en el coro, cuando estas sillas estaban en el centro de la catedral, ahí se usaban, pues para el cantor, para leerlo, pues tenía que estar grande el libro y poder leer la música de los libros, ¿verdad? Es piramidal, es un hermoso mueble que todavía lo conservan ahí precisamente en ese espacio. Y pues ya llegamos al confesionario del diablo.
Muchas veces ni me gustaba a mí decir que el confesionario del diablo ahí en plena iglesia. ¿Por qué? Porque el confesionario del diablo, ustedes saben que las leyendas empiezan con una pequeña historia. No se empiezan contando mentira, sino con una pequeña historia se va ya contando una grande historia. Yo le digo grande historia, no le digo leyenda, pero pues son leyendas, ¿verdad? Porque son del pueblo y para el pueblo. Este confesionario del diablo tiene una hermosa leyenda. Se las voy a decir así muy rápidamente porque no hay tiempo de decir más y además a lo mejor ya hasta se cansaron, pero esto es maravilloso. Ustedes díganme si se cansaron. ¿Ya se cansaron? Si no, para parar. Bueno, vamos a continuar. Miren, la leyenda del confesionario del diablo, y que este confesionario es un confesionario barroco, completamente barroco, pesa media tonelada, tiene su venera. Esto se llama venera porque es una concha, con la concha que bautizaba San Juan Bautista, que bautizó a Jesús, que bautizaba a todo el mundo. Entonces se llama venera. Pero tiene sus guardamalletas. En esta parte de aquí hay unos dibujos como cortinillas y son guardamalletas. Esas cortinillas representaban el teatro, como que era un teatro, ¿verdad? El confesionario era como un teatro al verlo, porque veía esas cortinillas ahí, las guardamalletas. Pues aquí en Durango había muchas familias muy ricas. En una ocasión un joven le pidió la herencia a sus padres en vida. Imagínense ustedes, un joven pidiéndole la herencia a sus padres en vida. Yo siempre les digo a los jóvenes, eso no deben de hacerlo nadie, pedirle herencia a sus padres. Los padres, si tienen, les dejan a los hijos, y si no, pues ni modo, ¿qué van a hacer? Pero bueno, este joven le pidió la herencia a sus padres y se fue a pasear por el mundo entero. Ya cuando no tenía dinero, se regresó, pero para entonces sus padres habían muerto, ya no los encontró. Lo único que hizo este joven fue ofrecerle su alma al diablo. Ofrecer el alma al diablo es difícil. Yo pienso que nosotros debemos ofrecérsela primero a un Dios que a un diablo. Pero este joven se le ofreció al diablo. Le dijo, si me vuelves a hacer rico, yo te ofrezco mi alma. Pues inexplicablemente este joven, dicen que se empezó a hacer rico de nuevo, llegó a ser rico, pero ya cuando estaba grande de edad, pues le dio miedo y se fue a confesar. Dijo, pues dicen que en el confesionario nos perdonan los pecados, pues me voy a ir a confesar. Se fue a confesar. Antes los hombres se confesaban en la parte de enfrente, ahí en una puertita que tiene el confesionario. Las mujeres en las ventanillas. Ahora ya es lo mismo, frente o ventanillas, se confiesan los hombres o las mujeres. Bueno, pues este hombre se estaba confesando, y antes de que el sacerdote le diera la absolución, pues imagínense quién le arrebató el alma. Dicen que se oyó un estruendo tan fuerte que todas las personas que estaban ahí en catedral se asustaron y que corrieron a donde estaba el confesionario y encontraron al sacerdote asustado, casi muriéndose de miedo, y a la persona aquella estaba muerta. Antes que le diera la absolución el sacerdote, se lo llevó su alma el diablo. Así es esa leyenda. Y qué malo, ¿verdad?, de esos ejemplos de estos jóvenes que pidan la herencia a sus padres. Bueno, pues esa es la pequeña leyenda, se las dije muy rápida. Aquí estamos en la antisacristía. La antisacristía está ese cuadro precioso, es una pintura, diríamos nosotros, es una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pues a estas pinturas se les nombra juandieguinos. ¿Por qué? Porque tienen las 4 apariciones de la Virgen, por eso se les nombra. Además tienen estos adornos de rosas.
Aquí está la basílica. Esta fue pintada por Juan Ibarra y en 1735 ya estaba terminada. Desde entonces, desde el siglo XVIII, antes de mediados del siglo XVIII ya teníamos esta imagen pintada, hermosísima, un Juan Dieguino. Pero también aquí en la antisacristía, vean este marco. Estos se llaman estrías. Si ustedes los observan cerquita, estas estrías no están rectas, están así como medias disparejas, ¿verdad? Mal hechas, según nuestra belleza. Pero imagínense ustedes, cuando se construía eran los indios los que ayudaban a construir, no eran los españoles los que andaban ahí llenándose de cal o de arena, no, eran los indios. Ellos aprendieron a trabajar desde que empezaron a construir la catedral, ya ellos sabían trabajar, habían venido los franciscanos a enseñarlos a trabajar y les han de haber dado oportunidad que ellos hicieran este marco, porque está hecho como que ni siquiera tenían regla para hacerlo. Pero aquí tenemos estos hermosos mascarones, por eso se cree que es eso, ¿verdad? Con estos penachos, estos son unos penachos. Cuando entren ahí, obsérvenlos. Es precioso, es importante ver estas cosas, porque esto es nuestro tesoro cultural que tenemos. Hay que observarlo. Vamos a entrar a la sacristía. Aquí a mano derecha, luego estaba el lavamanos, donde se lavan la mano los sacerdotes para salir a celebrar. Bueno, pues aquí tenemos, este escudo es del obispo José María González y Valencia, que todo el pueblo, cuando él murió lo quería tanto, que se cerró el comercio aquí en Durango. Todo el comercio estaba cerrado el día que murió el obispo José María González y Valencia. Pero además en este lavamanos está esta ave. Esta ave es un pelícano. ¿Qué representa el pelícano? El pelícano representa a Cristo. ¿Por qué? Porque el pelícano es el único animal que existe en la tierra que da la vida por sus polluelos. Imagínense ustedes, el pelícano cuando no tienen qué comer, se sacan el vientre y se los dan a sus polluelos. Por eso me ha tocado ir a varios templos. Allá en Puebla me tocó ir a un templo precioso que está en un cerro, donde en las sacristías tienen unos vitrales con unas hostias enormes, pero está el pelícano en el centro. Me tocó ir a Santa Fe, a una capilla que se llama La Peregrina, la Virgen Peregrina, en Santa Fe, Nuevo México, porque pertenecía al obispado de Durango. Bueno, pues ahí también en los ventanales los vitrales son unas hostias con un pelícano. Es hermoso saber que un animal como esos represente a Cristo. Y nosotros cuando vamos a las playas hemos visto muchos pelícanos, ahí viven muchos pelícanos. Y hay que amar todos los animales, pero este animal más todavía por lo que hace por sus polluelos. Miren, estas cajoneras están en las sacristías. Vean la hermosura de estas cajoneras. Es una talla preciosa de madera, pero estas son cariátires también. Están separadas cada cajonera por esas hermosas cariátires. Estas fueron talladas en 1740. Desde entonces están ahí y están muy bien conservadas. Hay que conocerlas también por si no las conocen. Yo estoy invitando para que conozcan todo lo que tenemos en nuestra catedral, que es la joya principal, ¿verdad? Es máxima de calidad de arte y de cultura. Aquí tenemos esto que es un calvario.
Sí, ¿verdad? Bueno, es que habíamos quedado de que me iba a quitar las imágenes. El Calvario ya, mire, ya me quitó las imágenes, ya me dejó el puro Calvario, el maestro Lira. Pues el Calvario es el Cristo, San Juan y la Virgen Dolorosa. ¿Por qué es un Calvario? Porque cuando Cristo estaba en la cruz, que ya estaba muriendo, le entregó a María a su hijo. Le dijo: Madre, aquí te entrego a tu hijo, a Juan. Y a Juan le dijo: aquí te entrego a tu madre. Entonces, en el Calvario de la muerte, estaba entregándole a la Virgen, a su madre, como hijo a Juan. Y por eso esto es un Calvario, y las imágenes son de vestir. ¿Qué quiere decir imágenes de vestir? Imagen de vestir es que solamente la cabecita y las manos son hechas reales, ¿verdad? Y además las traían, como venían en los barcos, imagínense traer todas esas imágenes en los barcos, pues los españoles traían cabecitas de santos y manitas, y aquí los formaban con un cono de cartón y luego los visten y parece que es un cuerpo vestido. Entonces son imágenes de vestir. Tenemos también aquí en este mismo lugar, en las sacristías, estos 4 cuadros. Estos 4 cuadros que fueron pintados por un criollo. Esta es la adoración de los pastores y la adoración de los reyes. Aquí tenemos la resurrección y la subida a los cielos de Jesús. Tenemos esos hermosos cuadros se las debo, se me fue el nombre del pintor, pero fue un pintor que aprendió de los italianos. Venían los italianos, los mejores pintores de Italia, y pintaban aquí. Él debe de haber sido ayudante de estos pintores que pintaban grandes cuadros, y aprendió tanto que salió, yo creo, mejor que sus maestros. Este pintor que es extraordinario. Pero también tenemos ahí de Ibarra, José de Ibarra, San Jorge. Es un San Jorge que nos está diciendo que vino a acabar con los alacranes, porque tiene como 11 alacranes pintados en esta parte. También, todo esto se los digo para que cuando vayan ustedes ahí vayan a conocer realmente y sepan lo que van a ver, ¿verdad? Porque muchas veces entramos y nada más entramos viendo. Y es tan famosa nuestra catedral que antes de que se nos vaya la luz, pues ya se nos fue, ¿verdad? Pero todavía se observa. Imagínense ustedes aquí a catedral, nuestro maestro Federico era un arquitecto, él hizo estos vitrales, aquí puso la catedral. Esto es la catedral. Si alguien no sabía, pues ahora van a observar más estos vitrales. Estos vitrales que tenemos aquí son maravillosos. Representan a nuestra ciudad, ¿perdón? Sí. Sí, ya murió, el maestro Federico ya murió. Ya. Sí, de ahí estuvo y fue alumno en la escuela, en la EPEA, en la escuela de pintura, también fue alumno. El maestro fue egresado de la escuela de pintura y maestro también de la escuela de pintura. Pero en el 450, en los festejos del 2013, hizo todos estos vitrales y todos tienen una gran simbología. Luego después vamos a dedicar un martes para ver la simbología que tienen estos vitrales. Cuando nosotros llegamos y los vemos nada más así, no los podemos apreciar tal cual. Sigue. Y que no fueron fácil, porque un vitral ponerse así como se puso en el techo, batallaron mucho, sufrieron mucho para ponerlo ahí. No es nada más ponerlo así acostado, ¿verdad? Horizontal. No, es saber cómo acomodarlo para que el vitral no se vaya a venir. Imagínense un vitral de eso, se viene cuando está el público aquí. Él lo hizo especial para que no se fuera a caer ese vitral cuando estuviera Los vitrales horizontal. pesan muchísimo
por la herrería que tienen. Antes todos los vitrales eran con plomo, luego era muy pesado el plomo, pero no tanto por lo pesado, sino por lo tóxico, se cambió. Pero aún así, la herrería para sostener los vitrales es mucho el peso. Y como dice Cooper, el tenerlo vertical es una cosa, el tenerlo horizontal, que puede derrumbarse, pues ahora sí ya nos va a dar un poquito de miedo, ¿verdad? Pero sí es de mucha, es una obra magistral. Así es, así fue el arquitecto, porque él era arquitecto y era pintor, era escultor, era tallador, era grabador, era nuestra carrera. Todas esas clases tenía uno que llevar en esa carrera. Por eso él aprendió a hacer este hermoso trabajo. Bueno, pues vamos a continuar. Vemos aquí unos frescos. Las pinturas al fresco son muy difíciles de lograrse. Aquí en Durango únicamente lo podía lograr el maestro Francisco Montoya de la Cruz. Fue el mejor muralista al fresco aquí en Durango. Pero imagínense este muralista que hizo estos murales ahí en las sacristías y que están desde 1760, esos murales ahí en las sacristías, y que todavía los vemos como si fueran recién pintados, ni siquiera se decolora, porque al fresco se pinta en un aplanado fresco y luego se va cubriendo, ¿verdad? Tenemos aquí al Divino Pastor con su familia y con todos los monjes que llegaron a estas tierras, que fueron franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos. Ahí están todos ellos. En el otro mural que vamos a ver está el Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo y la legión de ángeles, arcángeles, querubines, que son estos pequeños. Los putis son estos que están desnuditos. Pues esa legión de ángeles están pintados ahí en el techo desde 1760. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora sí salimos, pero no sé si me aguanten todavía. ¿Me aguantan? Podemos hacer una cosa. Bueno, ¿no quedan muchas? Yo sí quisiera, no sé cómo se sientan ustedes, pero no siempre tenemos la oportunidad de que alguien experta nos muestre catedral. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos, en nuestra catedral tenemos, nuestra catedral es tan extraordinaria que es la única catedral que tiene los 3 barrocos. Imagínense ustedes tener la catedral de Durango, los 3 barrocos. El decir 3 barrocos es decir el cambio del clásico. El clásico es, ¿sí están las imágenes? Bueno, ahí está todo. Miren, esto es decir los 3 barrocos. Esta fachada tiene 2 cuerpos. Este es el cuerpo principal, el de abajo, y luego tiene otro cuerpo, el segundo cuerpo y un copete. Ahí está el segundo cuerpo y está el copete. Pero vamos a lo principal. Esto es clásico. El clásico tiene esas 2 columnas con esos nichos, ¿verdad? Donde tenemos a San Pedro y a San Pablo. Pero imagínense ustedes, esto es clásico. Pero en el centro, esto es la piedra clave. Siempre que se hace un arco de medio punto, se le pone la piedra clave para apretar, ¿verdad? Para que se detenga. Esta es la piedra clave. Este es un telamón. Telamón es este angelito que está deteniendo la carriola del Niño Dios. Cuando vayan ustedes a catedral, pueden observar esto. Aquí está el Niño Dios en una carriola y tiene una cruz. Él ya pensaba, cuando se hizo este trabajo, se dio la facilidad de que él ya pensaba que iba a morir en una cruz.
cuando se puso este telamón. Es preciosa esta piedra clave que tiene la entrada de catedral. Vamos al segundo cuerpo. En el segundo cuerpo tenemos el primer barroco. ¿Por qué se le nombra primer barroco? Pues porque en los barrocos era movimiento. El barroco quiere decir movimiento, esa es la palabra. Aquí se hicieron ya columnas medias entorchadas. Vean cómo están unas columnillas medias entorchadas con poco movimiento todavía, porque ahí era el primer barroco. Pero tenemos a la familia biológica de María. Tenemos a San Juan, San Joaquín, Santa Ana y el Señor San José con el niño en brazos. Aquí en esta piana que está aquí donde está la ventana, estaba la Virgen. Lástima que pues ya no se encuentra ahí porque se abrió la ventana para dar más luz todavía. Y la Virgen se puso en el techo, en la parte de atrás por Negrete. Cuando pasen de aquel lado de la banqueta, observen en el techo, ahí está la imagen que estuvo aquí en algún tiempo, cuando se terminó esta fachada, que la terminaron pues ya a finales del siglo XVIII. Aquí tenemos este frontón roto, miren, porque tiene estos angelitos. Aquí existía el escudo de la corona española. La corona española tenía estas columnillas que dicen plus ultra. Ustedes las pueden leer ahí, dice claramente plus ultra. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir más allá, más allá. Y cuando se termina la independencia en 1821, se dijo ya no va a haber más escudos de la corona española, se van a retirar, pero no los retiraron completos, retiraron una parte y se puso el escudo nacional de esa época. En 1822 teníamos el escudo nacional que vemos ahí en esa parte. Esa parte es el escudo nacional. Vemos esta cruz de veleta. Esta cruz de veleta también fue traída de Sevilla, España. Toda la herrería que estaba en el interior fue traída de Sevilla, España. Toda la herrería que tiene la torre poniente, esta torre tiene herrería, bueno, pues toda esa herrería también fue traída de Sevilla, España. Por eso esta otra torre la vemos sin herrería, porque pues ustedes imagínense, 30 años después ya no traían la herrería de España, ya no le pusieron herrería. Por eso vemos ahí el hermoso reloj que regaló don Juan Nepomuceno Flores y Quijada. Esas cúpulas son las que vimos por el lado de adentro, donde está San Jorge y donde está la capilla del Santísimo. Esas son las cúpulas que están a un lado de las torres, ¿verdad? Pero más bajitas. Esta es la cúpula de media naranja. También tenemos ahí, esto se llama linternilla, porque es lo que alumbra la cúpula. Y más arriba tenemos estos hermosos ángeles. Ese ángel es aquel de allá es San Gabriel, pero este es San Rafael. Estos los hizo, imagínense ustedes tener esos dos ángeles ahí tallados por don Benigno Montoya Muñoz. Es maravilloso. Nosotros vemos esas cúpulas, le vemos ahí las figuritas, pero ni sabemos qué son. Pues son el ángel San Rafael y el ángel San Gabriel tallados por Benigno Montoya Muñoz. ¿La pasamos, maestro? Pues aquí tenemos la fachada poniente, la fachada que está por el lado de Constitución. No fue fácil construir catedral, uno diría pues fue muy fácil, muy pronto, duró muchos años, trajeron muchos constructores, unos muy buenos constructores. Vino Pedro de Huertas y construyó parte de esta fachada, pero Juan de la Cruz probablemente fue el que construyó esta parte de abajo. Aquí tenemos dos de los evangelistas,
tenemos a San Lucas y a San Juan. Son los evangelistas que están de este lado. La otra fachada es exactamente igual, menos las imágenes. En la otra fachada tenemos a los otros dos evangelistas, que son San Mateo y San Marcos. Bueno, pues en esta parte, imagínense ustedes aquí donde empieza el segundo cuerpo, porque es de dos cuerpos. Aquí tenemos las letanías laudetanas, laudet a María. Estas son las letanías, la mitad está en esta parte de aquí y la otra mitad está en la otra fachada. Ahí la estrella de la mañana, la puerta del cielo y todas las letanías laudetanas, que son un poco diferentes a las que las personas que las conocen rezando el Santo Rosario, son un poco diferentes estas letanías a esas que se rezan diariamente. Pero están en esta parte del friso, ¿verdad? Esa parte se nombra friso. Pero en la parte de abajo, ¿pueden ponerme por favor ahí? Estas columnas, imagínense estas columnas, es el segundo barroco, porque son columnas salomónicas y son tritóstilas. ¿Por qué son tritóstilas? Porque tienen tres estilos. Tiene una parte aquí, ay, lástima que esto se está yendo. Esa parte, ustedes pueden ir a observar, tiene unos hombrecillos, ¿verdad?, que hasta parecen hechos por indígenas, y tienen unas aves, unos pájaros, y más arriba está, ese entorchado está así muy fuerte, fuertísimo, pero tiene racimos de uva, tiene la vid ahí que significa la sangre de Cristo, y más arriba pues tiene un capitel corintio, por eso se llama tritóstilo. Pero aquí en estos nichos donde están ahí, arribita en la cabeza, tienen a Dios Padre. Seguramente se los pusieron ahí porque era el que les estaba aconsejando cómo hicieran los evangelios. Por eso los tienen ahí. Bueno, pues es el segundo cuerpo, tenemos una ventana, pero tenemos el tercer barroco, el barroco estípite. Estas columnas se llaman estípites. Donde se construyeron primero fue en la Catedral Basílica de la Ciudad de México. Ahí en el altar de los Reyes, cuando ustedes visiten esa catedral, se van a ir para atrás, porque están estas columnas doradas y son maravillosas. Las columnas estípites. Dicen que esta columna son los cuerpos de la mujer, es como un cuerpo de una mujer. Y acá tenemos ya otro par de columnas en cada lado, pero estas columnas ya son neoclásicas. Es cuando ya se pasó del último barroco al neoclásico. Y las tenemos ahí, está precioso, porque esas no están entorchadas, esas están pasadas por ramas de flores, por afuera, no están por dentro la entorchada, sino por afuera, por encima, están enredadas en ramas de flores. Y acá pues en el copete tenemos símbolos marianos, pero también tenemos la corona de la Virgen, tenemos el sombrero del peregrino, y en alrededor del techo tenemos 12 ángeles, los ángeles custodios. Dicen que eso se les nombra así porque son los que custodian un lugar. En los templos se ponían ángeles, en los edificios civiles se ponían gárgolas. Las gárgolas, pues ustedes saben cómo son, como animales así feroces y todo, es para protección de los lugares. Y uno no cree muchas veces en eso, pero ha sucedido. No sé si se recuerdan cuando se quemó el templo de Notre Dame. Sí. Bueno, pues dicen que se quemó porque lo andaban restaurando. Y ahí tienen gárgolas, unas gárgolas enormes, muy bonitas las gárgolas, y que las quitaron, las retiraron, las llevaron retirados ahí al templo para seguir trabajando en el templo. Y resulta que en ese tiempo que quitaron las gárgolas fue cuando se quemó.
probablemente mucha gente pensó que sería por eso, ¿verdad? Los que tienen esa fe o ese conocimiento pueden decirlo, pero los que no, pues van a decir, nada, son mentiras. Pero muchas veces hay cosas que nosotros no creemos en las que debemos de creer y creemos en las que no debemos de creer, ¿verdad? Y pues eso es lo que vemos ahí. Tenemos también las bardas de catedral. El obispo Crespo, Benito Crespo, puso la primer barda en la catedral, protegió la catedral, pero no crean que con una barda como la que hay ahorita, no, era una lonja. ¿Qué es una lonja? Pues es una barda hecha de piedra así bajita, no muy alta, pero estaba protegiendo catedral. Pues en 1917 el general Gavira tiró esa barda. Y a mí me tocó todavía ver a la catedral muchos años sin sus bardas, sin su protección. Pero en 1970 se le pusieron las bardas que ustedes ven ahorita. Y esa es precisamente nuestra catedral. Y yo les agradezco que me hayan escuchado y que espero que no se hayan cansado y que lleven visitantes a la catedral a que conozcan nuestra hermosa catedral. Gracias. Cooper, le agradecemos infinitamente, muchísimas gracias. También sé que se vio un poco presionada por irse un poco más a prisa, pudiéramos durar mucho más. Hablar de catedral es inmensa, es enorme. Ahorita que ya la vemos con otros ojos, cada uno de los que estamos aquí, se darán ustedes cuenta que es muy fácil entrar, estar en misa o en una boda, en una ceremonia, pero al no saber los detalles, pues no la apreciamos de tal o cual manera, ¿sí? No lo podemos apreciar lo que no conocemos. Si no tenemos una referencia, es muy difícil apreciarlo, pero si ya tenemos la referencia, como nos lo ha hecho ahorita, como nos lo ha hecho hoy Cooper, pues yo sé que ustedes a partir de hoy van a ver cada detalle de otra manera. Otro tema va a ser el Museo Episcopal, otro tema diferente, pero ya con esto que ustedes y que todos hemos aprendido, llevamos otra idea. Hace unos días me tocó recibir unos amigos que venían de Ojinaga. De Ojinaga los había conocido en las jornadas villistas y me dicen, Esbardo, en aquellos años te dijimos que íbamos a ir a pasear a Durango, pero no habíamos podido hasta que nos jubilamos y ahora estamos aquí en Durango. Vinieron por 3 días, o sea, apartaron hotel para 2 noches y 3 días, pero luego se quedaron una noche más y luego otra noche más y luego otra noche más. Entonces decían, es que es increíble y no se imaginan cuánta foto sacaron con acercamiento de los ángeles custodios, de los 12 ángeles, de la Virgen que está atrás y que nos dice Cooper que debería estar donde está hoy la ventana del frente, de todo eso. Sin embargo, siempre que vayan a catedral, piensen en 2 cosas que les dejaría yo como tarea. La primera, en la fachada de fuera. En la fachada, en las 2 fachadas laterales y la principal, nos habló de los 3 barrocos. Pero ahí en esos barrocos, los alerifes, los maestros, los arquitectos, ellos dirigían. Los indígenas y los negros eran los que trabajaron, los que labraron la piedra. Y podrán ver que todos los angelitos que hay, si se acercan y los ven con detalle, todos son indígenas. Lo más seguro es que dentro de esa gente que venía, la gran mayoría de indígenas eran tarascos. Muchos tarascos tallaron la catedral de Durango. Entonces van a encontrar ustedes que los angelitos son tarascos, son indígenas totalmente. Y van a encontrar otras decoraciones totalmente indígenas en la parte de afuera. Cuando estén adentro, que vayan a misa, los voy a extraer de misa, ¿verdad? Pero cuando vayan a apreciar catedral, imaginen que, como nos decía Cooper,
En 1848, que llegó el obispo Subiría, Manzanera y Subiría, don Laureano, él venía de Europa y trajo la moda del neoclásico. ¿Por qué? Porque ya Europa consideraba que el barroco era obsoleto, viejo y feo. Había que quitarlo y quitaron todos los retablos barrocos, todos se fueron a la basura o a la lumbre y se pusieron los de piedra, los neoclásicos. Pero no solamente en catedral, se ordenó que en toda la diócesis así se hiciera. Y por eso en nuestros municipios, por ejemplo en el templo de San Francisco de San Juan del Río, que la fachada es de las más antiguas que tenemos en el estado, barroca, pero del siglo XVII, todo el interior es neoclásico, igual que en todos los municipios. Solamente donde había totalmente decadencia económica, que no se pudieron hacer nuevos, se salvaron. Estamos hablando de Avino, estamos hablando de Menores en San Juan del Río, en Huichapa, en Rodeo, el más grande retablo barroco Santa María del Oro, y 2 en Tepehuanes, es porque no había para hacer nuevos. Por eso se quedaron los viejitos y se quedaron los barrocos. Por eso se modificó todo. Bueno, por esta ocasión voy a privar al público de preguntas porque vamos a despedir a Cooper. No sin antes agradecerles infinitamente a todas, a cada uno de ustedes, porque juntos aprendemos muchísimo y vamos pues ahora sí que a entregarle un reconocimiento a Cooper. Maestra Lulú. El Honorable Ayuntamiento de Durango, a través del INDECVAL y la Dirección de Arte y Cultura, otorga el presente reconocimiento a la señora, ¿es correcto? La señora Cooper Corral. Lo dejamos así porque es un nombre artístico, lo decíamos antes. Okay. Sí, así lo dijo usted muy atinadamente. Por su valioso apoyo en la preservación y rescate de la historia y la narrativa tradicional de nuestro estado y país, en el marco del programa Tardes de Relatos y Leyendas, llueva, truene o relampaguee en el Museo de la Ciudad. Victoria de Durango, Durango, a 26 de agosto de 2025. Firma el profesor Esbardo Carreño Díaz, director de Arte y Cultura del INDECVAL. Y creo que es todo. Le agradecemos nuevamente. Creo que ya es suficiente con esto, ¿verdad? Se lo entrego y la abrazo con todo mi corazón. Felicidades. Bueno, Cooper como cronista, pues también le encanta leer. Le vamos a hacer entrega de algunos libros. Muchas gracias, agradecerle a Cooper, Benny, muchas gracias porque sé que es el apoyo para todo con ella. Vamos a darle un aplauso también muy fuerte a Jesús Lira Reyes, maestro, porque pues también se encargó de la presentación. Muchas gracias. Y a mis compañeros Alejandro, Miguel de Indeval, gracias como siempre por su apoyo. Y no se me vaya nadie sin tomarnos la foto con Cooper, ¿qué les parece? El mes de septiembre empieza el